Bendito Señor, santo y poderoso eres tú, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Te damos las gracias, mi Señor. Gracias te damos por un día más, mi Señor, en el cual podemos estar en tu preciosa presencia, Señor. Padre Santo, venimos a ti, Señor, porque necesitamos tu preciosa palabra, Padre. Esta palabra de vida eterna, mi Señor. Necesitamos que esta palabra sea, mi Señor, ministrada sobre nuestras vidas, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Te ruego, Padre Santo bendito, por todo aquel que dispone el corazón para escuchar tu palabra, Señor, que tú estés ministrando, Padre, en esta hora, mi Señor, en el momento que dispongan, mi Señor, para escuchar, para escudriñar, mi Señor, que tú ministres sobre cada uno dándole entendimiento, el discernimiento, Señor. Padre Santo, para salvación, mi Señor. Solamente tú tienes palabra de vida eterna, Padre bendito, Dios de la gloria. Solamente tú, mi Señor, eres quien nos da, Padre Santo, precioso, la oportunidad, Padre, el camino, mi Señor. Padre Santo, la puerta, mi Señor Santo, para ser salvos, Padre. Solamente tú, mi Señor Santo, en el nombre de Jesús, Padre. Ayúdanos por tanto, Padre precioso, Dios de la gloria, mi Señor, para que todos nuestros sentidos estén puestos, Padre, en lo que tú nos vas a hablar, mi Señor, porque es de ti que queremos escuchar, Señor. Por eso ayúdanos a estar bien atentos y velando, Señor, escudriñando tu preciosa palabra, Padre, para cerciorarnos, mi Señor, de que este alimento, Padre Santo bendito, que estamos recibiendo, mi Señor, es fiel y verdadero, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, glorifícate grandemente, Padre Santo. Te ruego en el nombre de Jesús, mi Señor, que Padre Santo, a través de tu preciosa palabra en el día de hoy, Padre Santo, o en el día que cada uno la vaya a escuchar, mi Señor, ya que la compartimos por Facebook, por YouTube, por audio, Padre, seas tú ministrando para salvación, mi Señor, seas tú ministrando para salvación, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, guíanos, Padre, guíanos cada día al arrepentimiento, mi Señor, para ser justificados, para ser limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, renueva las fuerzas de todo tu pueblo, Señor, renueva las fuerzas, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Y glorifícate grandemente, Padre, grandemente, mi Señor, en la vida de cada uno, Padre. Mi Señor, te sabemos Dios bueno, justo, Padre, un Dios fiel, Padre Santo bendito, el Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, Padre, que no quiere la muerte del que muere, mi Señor. Por eso tenemos la plena certeza de que todo aquel, Padre Santo bendito, mi Señor, que quiere entender, lo hará, Padre Santo bendito. Y que todo aquel, Padre Santo bendito, que llama, mi Señor, como lo dice tu preciosa palabra, se le abrirá, Padre, y que todo aquel que busca, Padre Santo bendito, encontrará, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos ponemos en tus preciosas manos, Padre. Atamos y amarramos todo espíritu inmundo y demonio que quiera perturbar esta palabra que tú vas a hablarnos, mi Señor. Todo espíritu que quiera distraer, Padre Santo, en el nombre de Jesús lo atamos y amarramos para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús, Padre. Y seamos, mi Señor, simplemente en tu preciosa presencia, Padre. Tómanos en tus manos en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. El culto pasado no lo estuvimos filmando acá en el anexo de Rocha, amén, pero repasamos un poco de la palabra que habíamos grabado, ¿sí? El culto del miércoles pasado, en el cual habíamos comenzado a hablar, ¿verdad? A hacer como un preámbulo para comenzar a hablar de lo que es la lucha espiritual, ¿verdad? Y leíamos algunos versículos determinantes, ¿no? A los cuales vamos a volver a un versículo y a partir de ahí, en base a eso, vamos a comenzar a buscar, ¿sí? Y a mirar en la palabra y a entender y a razonar, que es lo principal, ¿no? Que podamos razonar y entender, degustar la preciosa palabra del Señor. Amén. Vamos a comenzar en Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7. Sería, como decimos acá, para las personas que no saben todavía manejar la Biblia, sería en Santiago el 4 grande y el 7 chiquito. Amén. Santiago 4, 7. El subtítulo, ahí donde comienza el capítulo 4, dice la amistad con el mundo. Amén. Pero en el versículo 7
Vamos a dar un momentito para que todos puedan llegar. Igual, de todas formas, todo aquel que está escuchando audio, video, lo que sea, lo puede parar. Es importante que busquemos la palabra, que lo leamos, que lo corroboremos, para que la palabra del Señor no solamente entre por nuestros oídos, sino también por nuestros ojos, que nosotros podamos corroborar que realmente está escrito en la Biblia, ¿sí? Y a la vez pedirle al Señor que nos vaya dando el entendimiento. Amén. Así que ahí en Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. El culto pasado hablábamos, ¿no?, como un preámbulo, ¿sí?, para comenzar lo que era la batalla espiritual, pero también hablábamos de este versículo, ¿no? O sea que muchas veces se cita la segunda parte de este versículo, pero se olvida o se deja a un lado la primera, ¿verdad? Que dice: someteos pues a Dios. Si nosotros no estamos sometidos a Dios, ¿sí?, si nosotros no somos obedientes a la palabra del Señor, no podemos resistir al diablo, y menos huirá de nosotros, sino que se va a reír de nosotros. O sea, nosotros podemos ofrecer resistencia al diablo, pero él se va a reír, ¿no? Como decíamos en el culto pasado, grabado, ¿no?, el miércoles, si una hormiguita pequeñita a nosotros nos pica, un mosquito, ¿verdad? Nosotros lo matamos, lo sacamos, ¿sí? Y eso somos nosotros para el diablo. Nada, nada, ¿verdad? Quien tiene poder es nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su nombre tiene poder, ese nombre que sobre todo nombre dado a los hombres, dice la palabra del Señor. Amén. Pero hay que estar sometido a la palabra para hacer uso del nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no, caemos en los que, como el Señor dice, ¿no? Me decís Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Entonces realmente no es nuestro Señor si no somos obedientes. Amén. Así que vamos a leer de nuevo y a retener, y si vamos a citar este versículo algún día, en el nombre de Jesús exhorto a mí primeramente a usarlo completo, ¿verdad? No es resistir al diablo y huirá de vosotros, sino someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, ¿sí? Y sigue diciendo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. O sea, tenemos que estar firmes delante del Señor para pelear la batalla contra el enemigo, para pelear la batalla en el campo espiritual. Amén. Para estar sometido a Dios hay algo que sí o sí tenemos que tener, y eso es arrepentimiento, ¿sí? Y es una palabra que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve una y otra vez a confrontar nuestras vidas, porque realmente así es. No vamos a volver a citar nuevamente los versículos, pero sabemos que cuando Juan el Bautista comienza a predicar, predica arrepentimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza a predicar, predica arrepentimiento, ¿verdad? Que tenemos que arrepentirnos para ser perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Aún, ¿verdad? En el Viejo Testamento, ¿sí?, allá en Jeremías, por allá por el 15, ¿sí?, si no me equivoco, lo vamos a buscar para corroborar porque quizás esté errando, ¿verdad? Pero allí se exhorta, ¿sí?, contra los falsos profetas, ¿sí?, y habla de lo que son las profecías, o sea, las revelaciones del Señor, ¿verdad? Y toda la palabra del Señor es para guiarnos al arrepentimiento, ¿verdad? Para guiarnos al arrepentimiento. Es en Jeremías 23, ¿sí? Jeremías 23, que habla de la denunciación de los falsos profetas, ¿sí? Y allí nos dice que todo lo que habla nuestro Señor Jesucristo es para guiar a su pueblo a volverse de su mal camino, ¿sí?, a arrepentirse. Después léalo si quiere, o otro día lo tocamos, ¿verdad? Jeremías 23, amén. Ahora vamos a ir viendo, ¿sí?, sobre el arrepentimiento, porque tenemos que entender que si nosotros no nos arrepentimos, no estamos limpios con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto no estamos sometidos a la palabra del Señor, ¿sí? No estamos sometidos a Dios, ¿verdad? Vamos a mirar lo que dice 2 de Pedro 3. Bendito es el Señor. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 9. 2 de Pedro
3. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Santo y poderoso. Segunda de Pedro 3, y nos habla del día del Señor. El subtítulo dice, el día del Señor vendrá. Amén. Y todos sabemos que es así. Ahora tenemos que recordarlo cada día, amén. Porque estaremos todos delante de nuestro Señor Jesucristo. Seremos todos juzgados, ¿verdad? Bendito el Señor. Dice ahí en segunda de Pedro 3, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sí? Era la segunda carta que Pedro escribía, ¿sí? Y dice, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, exhortaba al pueblo ¿para qué? Para que tuviera su entendimiento limpio, sano, derecho, directo en la palabra del Señor, ¿verdad? Dice en el 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador por vuestros apóstoles. Y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? ¿Cuántos se burlan? Cuando uno dice Cristo viene, o ellos leen Cristo viene y dice, hace años que está viniendo Cristo, y se burlan y se ríen, ¿verdad? Son burladores. Es más, en muchos lugares ya no se predica la venida de Cristo. Amén. Así que lo dice. Y diciendo, ahí en el 4, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, hace años, ¿sí? Y nunca ha venido Cristo. Pero eso es porque ellos no entienden realmente, ¿sí? Cristo viene por su iglesia en el arrebatamiento, amén. Pero cuando uno muere, ¿sí? Tiene que tener su vida en orden, porque ahí tiene que rendir, ¿sí? Delante del Señor, sobre sus obras, sobre sus hechos, ¿verdad? Entonces realmente Cristo viene cuando se nos termina la vida, viene a la vida de cada uno, o nosotros vamos delante de Él, amén. Entonces tenemos que entender bien cuál es la venida de Cristo. Si bien Cristo viene por su iglesia y todos esperamos lo que es el arrebatamiento, ¿sí? También tenemos que entender que esta vida no termina con la muerte, ¿no? Sino que tenemos que nuestra alma es eterna, ¿verdad? Y nosotros mismos decidimos a dónde vamos, cielo o infierno. Tenemos que entender que si no hay arrepentimiento, realmente no vamos a estar en la gloria del Señor, ¿verdad? Dice, estos, en el 5, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, dice que lo ignoran voluntariamente, ¿no? O sea, está todo escrito, está todo dado. La Biblia existe desde tiempos y tiempos antes, ¿verdad? Estaban también los escritos, todo. El que no quiere saber no sabe, o el que quiere obviar o burlarse lo hace, ¿verdad? Pero es voluntario. Estos ignoran voluntariamente. No hay una persona que pueda decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo. Amén. Dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, ¿verdad? El hombre se ha encargado de buscar miles de explicaciones para la creación de la tierra, para la evolución del hombre, inventado, pero no sé, cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, la Biblia está escrita, ¿sí? Y todo ha sido creación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la explicación, ¿verdad? Pero a muchos no les sirve esa explicación y por tanto inventan otra. O sea, voluntariamente lo ignoran, ¿sí? Dice en el 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amén. ¿Por qué arrepentirnos? ¿Y de qué arrepentirnos? ¿Sí? Ciertamente si nosotros no llegamos a arrepentimiento delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestros pecados no son limpiados, ¿verdad? Y así como dice, el cielo y la tierra están guardados, ¿sí?
para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, perdición de los hombres impíos, todo aquel que rechaza la verdad bíblica, ¿verdad? Dice en el 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Entendemos? El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nos tiene paciencia, está esperando que nos arrepintamos, pero no va a esperar eternamente, ¿verdad? Aparte, más allá de eso, nuestra vida se termina y se puede terminar en cualquier momento, ¿verdad? Podemos morir, nos puede venir un de repente. ¿Estamos prontos? ¿Han sido limpios nuestros pecados? ¿Hemos llegado a arrepentimiento delante del Señor? ¿Estamos sometidos a Dios y resistiendo al diablo? ¿O estamos bajo el dominio del enemigo? Amén. Ninguno que esté bajo el dominio del diablo se va a ir con Cristo. Ninguno que esté bajo el dominio del diablo será salvo, ¿verdad? Así que dice, el Señor, en el 9, lo vamos a leer de nuevo, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y eso que dice ahí es una garantía preciosa para todo aquel que quiere buscar del Señor. Él no quiere que ninguno perezca. Entonces no hay excusa para no buscar del Señor, porque si Él no quiere que ninguno perezca, basta que nosotros nos arrepintamos y vengamos a Él para que Él nos salve, nos dé entendimiento, nos limpie y nos guíe al arrepentimiento, ¿verdad? Dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Él quiere, ¿sí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Es necesario el arrepentimiento para perdón de pecados, para ser salvos, para pelear la batalla, para poder avanzar, para ser libres. Amén. Arrepentimiento. Por eso es es lo fundamental, ¿sí? Tener arrepentimiento. Entonces vamos a comenzar a estudiar ¿qué es el arrepentimiento? Amén. Porque muchos pueden decir, pero yo ya me arrepentí, yo ya le pedí perdón al Señor. Y tenemos que entender que pedirle perdón al Señor no es arrepentirse, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver distintos casos y vamos a mirar qué es realmente el arrepentimiento. Porque yo puedo orar todos los días y a cada rato pidiéndole perdón al Señor, pero recordemos que el Señor mira el corazón y Él sabe si yo realmente me arrepiento o no. Amén. Él lo sabe. Amén. Vamos a mirar unos versículos allí en 2 de Corintios 10, sería 2 de Corintios 10 grande y 3 chico. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. El subtítulo ahí donde comienza dice, Pablo defiende su ministerio, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Pablo. Está hablando de sí mismo, ¿no? Pero a la vez sabemos que Pablo ha sido un ejemplo y él mismo se ponía como ejemplo, ¿verdad? Y vamos a mirar aquí, él defendiendo fervientemente su ministerio delante de los hermanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender, porque no estaba hablando a gente que no se congregara, buscara de Dios, ¿verdad? Pablo defiende su ministerio. Amén. Ahí en el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Andamos en la carne porque estamos en el cuerpo de carne, caminamos con este cuerpo, ¿verdad? Pero nuestra milicia, o sea, la guerra, la batalla, no es según la carne, sino que es espiritual, ¿verdad? Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, militamos según el Espíritu, ¿verdad? Y miremos lo que dice ahora. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y vamos a seguir, ahora después seguimos, ¿no? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, ¿verdad? Nosotros no andamos a los golpes peleando la batalla en el campo espiritual, ¿sí? No podemos, no lo vemos.
Y tampoco funcionaría, ¿verdad? No es así. Es espiritualmente que se pelea la batalla. La batalla para un cristiano es espiritual, ¿verdad? No hay un arma que yo pueda agarrar y cargarla y disparar y matar o apartar los demonios, los espíritus inmundos. No, no lo hay. Amén. Entonces dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Y fijémonos el poder que tienen las armas espirituales, ¿sí? Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Wow! ¡Cuánta palabra! Y quizás difícil de entender. Vamos a irla degustando despacito, porque realmente aquí, cuando nos habla del poder de estas armas, toda esta batalla, ¿sí? Todo esto es dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Entonces vamos a ir mirando, ¿sí? Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas, ¿sí? Hay fortalezas que el diablo tiene dentro de nosotros si nosotros no estamos sometidos a Dios. Fortalezas, ¿sí? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y eso es dentro de nosotros, ¿sí? Derribando argumentos y toda altivez. Cuando yo me contrarío con la palabra, cuando yo me siento confrontado con la palabra, lo que yo tengo que hacer es orar e ir a la palabra. Leerla, tratar de entenderla, pedirle al Señor que me dé discernimiento para derribar estos argumentos que vienen a mi mente, dardos que el enemigo tira a mi mente diciendo, bueno, pero no es tan así, o realmente torciendo el discernimiento de la palabra, ¿verdad? Nosotros tenemos que derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Si yo soy altivo, ¿sí? Nunca puedo llegar al conocimiento del Señor. Por eso uno de los frutos del Espíritu es la humildad, ¿verdad? No puedo ser altivo. ¿Cómo dejo de ser altivo? Sí, el Señor me va a humillar, pero yo tengo que pedirle al Señor, Señor, sácame la soberbia, la arrogancia, el orgullo, todo lo que tengo. Y si no me sé el nombre de lo que tengo, Señor, tú sácalo, cámbiame. O sea, tenemos que quererlo realmente para que el Señor lo haga, ¿verdad? Así que dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Entendemos? Si hay soberbia en nosotros, no llegamos al entendimiento. Delo vuelta y razone y escudriñese. Si usted no llega al entendimiento de la palabra, si usted no logra avanzar entendiendo la palabra, busque si en usted no hay altivez de espíritu. Amén. Escudriñe, pídale al Señor. Batalle contra usted mismo, contra la soberbia y la altivez que le roban la salvación. Amén. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recordemos que el culto pasado dijimos, ¿verdad?, que el campo de batalla preferido del diablo es nuestra mente. Simplemente el diablo tira un dardo, pone un pensamiento en nuestra cabeza. Si nosotros comenzamos a razonar en eso que vino, que puede ser un recuerdo, una tristeza, un enojo, una molestia contra alguien, un pensamiento negativo contra alguien, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a meditar en eso, ya está, bastó. Nos contaminamos, nos entristecimos, nos cargamos, nos encolerizamos, lo que sea que el diablo haya puesto en nuestra mente. Y él sabe, recuerde que nosotros éramos de él, ¿verdad? Entonces él nos conoce. Entonces la batalla nuestra es esta, ¿sí? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo?
hablando. Dice la preciosa palabra que se confiesa para salvación, ¿verdad? Y confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para salvación y evangelizamos para salvación. Pero también tenemos que hablar para salvación y para libertad. La batalla espiritual también muchas veces hay que hablar, declarar las cosas. Amén. Así que dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Imagínese que usted está, no sé, regando las plantas y viene un pensamiento que le trae una tristeza. Ni bien usted identificó, ¿sí?, ese pensamiento, se dio cuenta que es un pensamiento que le trae tristeza o identificó el sentimiento que está produciendo en usted, usted mismo dice, en el nombre de Jesús llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y cántele una alabanza, cante corito, recite la palabra, háblele al Señor, ¿sí? Libere su mente, pelee la batalla, no deje que el enemigo envíe dardos a su mente, ¿sí? Luego vamos a mirar lo que es la armadura espiritual, ¿verdad? Y todo va a ir entrelazándose, concertándose, ¿verdad? Porque la palabra no se contradice, amén. Así que ahí dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y lo tengo que hacer con fe y creyendo. Yo lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo, me desligo de todas las obras de las tinieblas, todo lo que me quiere cargar, y sigo adelante regando mis plantas y alabando al Señor, sea con un cantico, sea hablando con el Señor, sea diciendo un salmo, un versículo, lo que usted quiera. Cuanto más usted se llene de las cosas del Señor, más libre va a ser del dominio del diablo. Y así también vamos derribando lo que son esas fortalezas, que es un tema específico en el cual también tenemos que luego tratarlo, ¿verdad? Para que podamos identificar si hay fortalezas en nuestras vidas. Amén. Dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto tenemos que entenderlo, ¿sí? Así que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Recordemos, son fortalezas que hay dentro de nosotros, fortalezas que tiene el diablo, o sea, cosas en las cuales el diablo todavía nos domina, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, todos los pero, los contra que nosotros le ponemos a la palabra, la vueltita que nosotros le queremos dar para amoldarlo a nuestra vida, ¿sí? Esos son los argumentos, ¿verdad? Y la altivez que me priva del conocimiento y del entendimiento, ¿verdad? Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y dice en el 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y Pablo no está hablando de castigar la desobediencia del pueblo o de los hermanos. No. Está hablando de castigar su desobediencia, ¿verdad? Cuando uno dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Dice la palabra del Señor que tenemos que escudriñar las escrituras de día y de noche, ¿verdad? Imagínense que mi carne tiene calor, está corta de vista, le duele la cabeza, siempre tiene excusas para que yo no escudriñe la palabra del Señor. ¿Cómo castigo yo la desobediencia? Obligándome a hacer las cosas, a leer la palabra, a orar, a ayunar. Nuestra carne nunca quiere. Nosotros tenemos que obligar a esta carne a hacer las cosas para vencer en el campo espiritual, ¿verdad? Nuestra carne quiere orar un poquito y levantarse y irse a hacer otra cosa. Ahora, realmente, ¿qué es lo que más nos conviene? Y buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo castigamos nuestras desobediencias? Obligándonos a hacer las cosas que sabemos que son buenas. Ahí castigamos, ¿sí?, nuestra desobediencia, para que nuestra obediencia sea perfecta, porque nosotros estamos obedeciendo ¿a qué? A la palabra del Señor, amén. Así que vamos a quedarnos con eso, ¿sí? Castigando, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuanto vuestra obediencia sea perfecta, amén. Podemos decir, no es una excusa entonces que le digamos al Señor, sí Señor, yo no, quiero empezar a orar y quiero orar más, pero no tengo ganas. No me siento bien para orar, no sé qué decir. Sí, nosotros tenemos que castigar esa desobediencia en nosotros,
siendo obedientes a la palabra. Cuando dice orad, orad sin cesar, ¿sí? Y ese orad sin cesar no es estar de rodillas todo el día, es buscar la comunión con el Señor, hablar. Orar es hablar con el Señor, amén. Es muy bueno que tengamos nuestros tiempos para doblar nuestras rodillas delante del Señor en reverencia del Dios Todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Pero ciertamente si usted está regando las plantas y está hablando con el Señor, ¿sí? No vienen dardos del enemigo, y si bien usted está preparado y reprende y lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, amén. Entonces tenemos que estar castigando nuestras desobediencias, amén. Vamos a mirar lo que dice en Hebreos 12, bendito el Señor, y el tiempo vuela y vuela y vuela, pero hay muchísimos ejemplos, ¿verdad?, de lo que nos habla sobre el arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a buscar entonces Hebreos 12, alabado sea su nombre, precioso el Señor. Vamos a leer unos versículos nada más, ¿verdad? Pero vamos a comenzar ahí en el 12. En esta Biblia, como yo siempre les digo que yo estoy usando la Reina Valera 1960, el subtítulo dice, los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Versículo 12. Capítulo 12, o sea, 12 grande, 12 chiquito de Hebreos, los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, como usted ve, nos está hablando de cosas que nosotros tenemos que hacer. No es decirle al Señor, ay, endereza mi paso. No, no, no. Yo tengo que enderezar mis pasos. Yo tengo que caminar a la luz de la palabra. Yo tengo que castigar mis desobediencias para que mi obediencia sea perfecta, ¿verdad? Así que dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Orar, clamar al Señor, ¿verdad? Y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Estas sendas derechas, ¿sí?, para nuestros pies, es que realmente, como dice, y lo vamos a ver en la armadura, ¿verdad?, que los pies deben de estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz. O sea que tenemos que caminar en las buenas nuevas, en la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice en el 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sabemos, conocemos la historia de Esaú, amén, pero aquel que no la conoce, la resumimos, ¿verdad? Y si alguno quiere, le pasamos los pasajes luego para que la pueda corroborar y leer, ¿verdad? Allí Esaú cambió, sí, como lo dice ahí, tal cual, ¿sí?, por un plato de guiso todas las bendiciones que el Señor le da. Y podemos decir, ¿no?, porque aquí Pablo está exhortando, ¿verdad? Dice, mirad bien, o sea, nos dice a nosotros también, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, o sea, el regalo inmerecido de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura, ¿sí?, que pueden haber en nuestro corazón. Si nosotros no limpiamos el corazón y queda una raíz de amargura, por un tiempo puede ser que no pase nada y puede ser que ni siquiera se note, pero la cosa es que después, como dice ahí, brotando, o sea, naciendo, dando frutos, ¿no?, ella nos amarga a nosotros y contaminamos, dice, y por ella muchos sean contaminados. Y luego nos habla de Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario. Y acá no está hablando de fornicación física, no está hablando de fornicación física. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y nosotros podemos decir, bueno, pero nosotros no andamos ni en fornicación y no sé qué es eso de la primogenitura ni nada de eso, no. Bueno, vamos a entender qué es lo que dice ahí, amén. Porque Esaú por un plato de comida no le importó
No le importó las bendiciones que el Señor le daba, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces, no solamente por un plato de comida, sino por una desobediencia, una raíz de amargura, una fortaleza del diablo no derribada, por una, no sé, obstinación nuestra, una testarudez nuestra, estamos perdiéndonos la salvación, ¿sí? Entonces ese sería el plato de comida, el motivo por el cual nosotros nos perdemos la salvación. Pero lo más tremendo es que podamos entender esto, ¿verdad? Dice en el 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Sí? Entendemos, o sea, y Saúl luego quiso recuperar sus beneficios, sus deseos, porque él, las bendiciones del Señor, porque él era el primogénito, ¿verdad? Pero no pudo, fue desechado, ¿verdad? Porque él desechó al Señor. Entonces, que no sea que nosotros seamos hallados tratando de buscar la salvación, pero sin arrepentimiento. Por eso es importante el arrepentimiento. Acá vemos que Saúl la procuró con lágrimas, o sea, él lloraba delante del Señor, él quería, lo anhelaba, pero jamás se arrepintió de lo que hizo, no le importó, le dio tanto lo mismo, amén. Por eso tenemos que prestar atención, el arrepentimiento no es pedirle perdón al Señor, el arrepentimiento no es llorar delante del Señor, vemos que hubieron lágrimas. El arrepentimiento es reconocer y repudiar lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Y cuando nosotros llegamos al arrepentimiento, no lo volvemos a cometer, no lo volvemos a hacer. Amén. Vamos a mirar una cosa. Vamos a ir al Salmo 34. Precioso el Señor. Salmos 34. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Vamos a... Si voy muy rápido, yo le ruego a aquellos que están mirando en YouTube, luego el video o escuchan el audio, que le pongan pausa, busquen tranquilos, ¿sí? Porque es importante. Así que dice Salmos 34 y vamos a leer versículos 17 y 18. Vamos a mirar esto. Dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, contrito, humillado, arrepentido de espíritu, ¿sí? O sea que para salvación, y lo seguimos recalcando, tenemos que entenderlo, tiene que haber arrepentimiento, ¿sí? Arrepentimiento, repudiar lo que hemos hecho, llegar al entendimiento y repudiar lo que hemos hecho. Amén. Vamos a mirar una oración de arrepentimiento. Vamos a seguir ahí en Salmos, vamos a ir al Salmo 51. Vamos a ver el ejemplo del rey David, ¿verdad? El rey David sabemos que nuestro mismo Señor declaró que tenía un corazón que le era agradable, pero el rey David falló muchas veces, amén. Y este salmo dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación, ¿sí? Y aquí mismo ahí lo aclara también, ¿verdad? Este salmo, esta oración de David al Señor es luego de que él se allegó a Betsabé, ¿sí? La mujer de Urías Eteo, ¿verdad? Por haber descuidado, por estar en el palacio cuando debía estar en la guerra. Amén. Bendito el Señor. Dice ahí en el 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Primeramente él reconocía que había en él rebeliones, ¿sí? Rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vemos que, o sea, él reconocía que él había pecado y que había maldad en él, lo reconocía. Hoy en día a la más de las personas le cuesta reconocer que son malos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno Dios Padre que está en los cielos. Le habían dicho bueno a él, maestro bueno. Y él dice, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno Dios Padre que está en los cielos. ¿Sí?
O sea, esta carne es mala, nuestro corazón es malo y perverso. No hay bondad en nosotros, no hay nada bueno, debemos de nacer de nuevo. Él nos tiene que hacer, ¿verdad? Y aún así, cuando Él nos haga, lo único bueno que podemos tener nosotros es la obediencia al Señor y hacer todas las cosas que Él nos guía. Amén. Así que ahí reconocía el rey David, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sí? O sea, él reconocía su rebelión y el pecado que estaba delante de él, o sea, él estaba atormentado por lo que había hecho, realmente le molestaba lo que había hecho, lo repudiaba, ¿verdad? Dice, contra ti solo he pecado. O sea, fue él, tampoco, él podía haber dicho, sí, pero la mujer se estaba bañando desnuda y me provocó. No, él reconocía su pecado, su falla, su falta, ¿sí? Suya, la de él. Él era el único responsable. La más de las veces a nosotros cuando nos dicen arrepiéntete, dice, sí, pero fulano me hace esto. Sí, pero yo, ¿por qué? Lo que pasa que me pasó, usted no sabe lo que yo he vivido. No importa, no importa. Tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Todos hemos tenido un desastre de vida, ¿verdad? Pero Cristo y la palabra de Dios existe desde el principio de los tiempos. ¿Por qué no buscamos de Él? ¿Por qué no buscamos de Él antes? Esa es la principal cosa de la cual tenemos que arrepentirnos, de no haber venido antes al Señor, ¿sí? Amén. Así que ahí está el rey David diciendo contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió la madre. O sea, él reconoce que fue hecho en maldad y que vivió en maldad y que en él solo hay maldad. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? O sea, ahí le dice al Señor, y es verdad, ¿sí? Él ama la verdad en lo íntimo. Él ama cuando nosotros desnudamos nuestro corazón, pensamientos, sentimientos, deseos, anhelos delante de Él y le contamos las cosas, reconozcamos nuestra maldad delante de Él, reconozcamos esos malos pensamientos, reconozcamos los malos sentimientos que tenemos. Muchas veces sabemos que tenemos malos sentimientos y quizás nos avergonzamos y los guardamos o los callamos, o quizás no. ¿Sí? Pero no lo llevamos delante del Señor, a Él no se lo confesamos, ¿verdad? Y esa es la verdad en lo íntimo que ama el Señor. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, sí, en lo secreto. ¿Cómo comenzamos a tener temor al Señor? Amor, respeto, veneración. No es cuando Él nos castiga, nos mueve la vara, sino que realmente es cuando nosotros le confesamos todas las cosas, ¿verdad? Y Él en su amor y misericordia nos hace entender, nos perdona, ¿sí? Y ahí nosotros comenzamos a tener ese amor, ese respeto, esa veneración al Señor. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Saber que Él es fiel y verdadero, que como leíamos, Él no quiere la muerte de nadie, no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento, ¿verdad? Pero también tenemos que entender, si no hay arrepentimiento, todo lo que nos espera, que también está declarado en la palabra, ¿verdad? Como leíamos, juicio, destrucción, ¿sí? Amén. Dice, y purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, ¿verdad? Luego que nosotros nos arrepentimos y el Señor nos perdona, Él también nos restaura para que volvamos a estar seguros delante de Él, amén. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y así tiene que ser nuestro corazón. Recordemos que en el corazón es donde mora el Espíritu Santo, es donde nosotros nos relacionamos, oímos, escuchamos, está nuestro sentido. Si no tenemos un corazón limpio, y nuestro corazón, ojo, nuestro corazón, el corazón de carne, es malo y engañoso, lo dice la palabra, ¿verdad? Por eso necesitamos que Dios cree en nosotros un corazón limpio y que renueve el Espíritu Santo en nosotros y que nuestro espíritu sea recto en obediencia al Espíritu Santo. Amén. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Sí? O sea, Él le pide que lo restablezca por completo. Amén. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entendemos que cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo, ¿sí?, se retira de nosotros porque nosotros ya no estamos en santidad, ¿sí?, ni le estamos obedeciendo. Él se retira. Entonces ahí el rey David, el mismo rey David, le pedía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Veíamos, ¿no?, el culto pasado y lo dice la palabra y lo sabemos, que dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esa es la muerte. Esa es la muerte, perder el gozo de la salvación, perder el gozo de la salvación, perder la alegría, el gozo de conocer a nuestro Señor, amén. Esa es la muerte, la distancia espiritual con nuestro Señor, amén. Eso es la muerte en vida. ¿Sí? Volver al vacío que teníamos antes, amén. Y todo aquel que no ha conocido al Señor, bueno, sepa que ese vacío que siente en su alma, cuando llegue arrepentimiento y el Señor lo restaure, se va a ir y se va a llenar de gozo, de certeza y seguridad por nuestro Señor Jesucristo, amén. Bendito el Señor. Vamos a dejar por aquí. Bendito el Señor. No, vamos a leer un poquito más, porque aquí también, miren, vamos a seguir leyendo en el 13. Dice, entonces, o sea, una vez que el Señor lo fortalezca, lo renueve, lo confirme, dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Sí? Y eso somos nosotros, ¿no? Aquí lo dejó el rey David escrito para que nosotros aprendamos. ¿Sí? Enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocausto, ¿verdad? ¿Qué le podía costar al rey hacerle un sacrificio al Señor, ¿verdad? Matar unos cuantos animales, como muchas veces el pueblo de Israel y tantos, y luego vamos a seguir viendo, ¿verdad? Aún el mismo Saúl ofrecía sacrificios, pero no había arrepentimiento, ¿verdad? Entonces acá dice, no quieres, dice, porque no quieres, dice en el 16, sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, ¿verdad? Y esto es lo que confirma lo que leíamos recién en el Salmo 34, ¿sí? ¿Qué es lo que al Señor le agrada? ¿Qué es lo que nosotros podemos brindarle al Señor? ¿Sí? Ser de espíritu quebrantado, estar quebrantados delante del Señor, contritos, humillados, arrepentidos. Él no nos desprecia. Cuando hay arrepentimiento, Él no nos desprecia. Ahora, si hay alguien que sabe identificar cuándo hay arrepentimiento o cuándo no lo hay, ese es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Vamos a irnos ahora a Primera de Samuel. Bendito es el Señor. Y vamos a mirar. Vimos que Saúl realmente nunca se arrepintió, ¿verdad? Vemos aquí al rey David realmente arrepentido y quebrantado delante del Señor, pidiéndole que lo limpie. Vamos a ir a Primera de Samuel 15 y vamos a leer versículo 17. Bendito el Señor. Vamos a leer ahí. Bendito el Señor. Primera de Samuel 15, versículo 17. ¿Sí? El rey Saúl había desobedecido al Señor, ¿verdad? Aquí, y Samuel era el profeta. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel?
Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz del Señor, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Sí? El Señor había mandado de destruir todas las cosas y Saúl había perdonado algunas, y lo vamos a ir viendo, amén. O sea, había cosas que no había destruido. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mató a todos, pero trajo al rey. Dios le dijo que matara a todos, ¿verdad? Él obvió algunas cosas y a Dios lo obedecemos totalmente o no lo obedecemos, porque si fallamos en una cosa no le estamos obedeciendo, amén. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. El pueblo, o sea, él se desligaba, estaba culpando al pueblo de que recogió, ¿sí? De que tomó botín para sí, de que se trajo cosas que tenía que haber destruido, cuando él era el rey, él era el responsable. Ahí estaba echándole las culpas a alguien más, ¿verdad? Directamente todavía al menos no estaba arrepentido, ¿verdad? Dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, y prestemos atención, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren lo que ama el Señor, ¿no? La obediencia y prestar atención a lo que Él nos dice. Como decíamos el culto pasado acá con los hermanos, ¿no? Si nosotros mandamos a nuestro hijo al almacén a traer harina y nuestro hijo va al almacén y trae mortadela, fue al almacén, hizo caso en eso, pero no trajo lo que tenía que traer, ¿verdad? Entonces, ¿fue obediente? No fue obediente, ¿sí? Y aquí estaba este rey que tampoco había sido obediente a la palabra del Señor. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, ¿sí? Bendito el Señor. Ahí vemos, ¿no? Cómo considera el Señor nuestras actitudes, que nosotros a veces, después lo hago, o no es tan así, ¿sí? Estamos teniendo rebelión y obstinación delante de Dios, y Él lo ve como pecado terrible, ¿sí? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí Dios le dice que como él fue rebelde, desobediente, obstinado, Dios mismo lo desechaba para que no fuera rey de Israel, ¿verdad? O sea, le quitaba su primogenitura, le quitaba sus bendiciones, ¿sí? Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Fíjense, esto no es arrepentimiento. Samuel reconoció, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor. Reconoce, ¿no? Y tus palabras, o sea, lo que Samuel, le había hablado. Pero se justifica. Cuando nosotros fallamos, punto. Si estamos arrepentidos, no le voy a decir al Señor, fallé, pero ¿por qué? No, fallé, Señor, perdóname. David le dijo, pequé, pero la mujer era muy linda, pequé, pero la mujer estaba desnuda, pequé, pero la mujer me provocó. No, David reconoció su pecado simplemente. Ahí había arrepentimiento. Cuando nosotros tratamos de justificarnos a nosotros mismos por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que hemos hecho, no hay arrepentimiento. Amén. Así que le dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Se está excusando, o sea que no hay arrepentimiento. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le está pidiendo perdón? Tanta es la soberbia de Saúl que ni siquiera a Dios le pide perdón. Le está pidiendo perdón al profeta, ¿sí?
Y le dice, y vuelve conmigo para que adore al Señor. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y ese es Dios, ¿verdad? Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Ni siquiera así se arrepentía, aún habiendo perdido, ¿sí?, la bendición del Señor, tampoco se arrepentía. ¿Qué le importaba? Ser honrado delante del pueblo. Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué le importaba? Lo que dirán. ¿Sí? Cuando yo me arrepiento, me arrepiento. A mí no me importa lo que piensen o dejen de pensar. Me importa solamente lo que piensa y ve mi Señor, ¿verdad? Y ahí es cuando realmente hay arrepentimiento. Amén. Ahí es cuando realmente hay arrepentimiento. Vamos a ir a Génesis 3. Bendito el Señor. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando somos identificados con el pecado? ¿Qué hacemos en vez de arrepentirnos? Bendito es el Señor. En Génesis 3, el subtítulo dice, desobediencia del hombre. Amén. Y todos lo conocemos, pero lo vamos a leer para que prestemos atención. Amén. Dice ahí en el 3.1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, o sea, la serpiente le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y eso es lo que tenemos que empezar a ver, ¿no? Ya el diablo venía sonsacando y diciendo como que Dios había dicho algo que realmente no era lo que había dicho Dios. La mujer cuando le responde tampoco cita textualmente lo que es la palabra del Señor, como el Señor había dicho, porque el Señor dijo que no comieran, ¿sí? Ni le tocaréis para que no muráis, no, ¿sí? Entonces tenemos que ver que cuando la palabra se va torciendo o nosotros la torcemos, ¿verdad? Estamos buscando la vueltita, ¿sí? Para justificarnos a nosotros mismos. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. ¿Qué hizo la mujer? Escuchó al diablo. ¿Sí? Por eso leíamos, ¿verdad?, sobre llevar cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Si nosotros le damos lugar a los pensamientos, a los dardos del enemigo, ¿sí?, caemos en rebeldía, en desobediencia, porque es a eso a lo que nos guía el diablo. Amén. Así que comió ella y su marido. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos comieron. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ellos vivían inocentemente, ¿sí? No había maldad, ¿sí? Ahora conocían. Dice, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. ¿Por qué? A eso nos lleva el pecado.
¿sí? Como no hay arrepentimiento, nosotros nos escondemos, ocultamos nuestro pecado del Señor, pero el Señor lo ve y lo sabe todo. Amén. O sea, ni del Señor no lo escondemos, tratamos de taparlo de las personas, el Señor lo ve. Amén. Dice, mas el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, perdóname, Señor, he pecado. No. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comí, pero es la culpa de Eva. No es mi culpa, es la culpa de Eva. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí, la culpa es del diablo, no mía. ¿Sí? No hay arrepentimiento, la culpa es de alguien más. Y cuando yo justifico mi falla, mis errores con la culpa de alguien, no hay arrepentimiento, no lo hay, ¿sí? Y el Señor Dios dijo a la serpiente, dice en el 14, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue, ¿verdad? Pero tenemos que ver que realmente cuando acusamos a los demás de nuestros errores, no hay arrepentimiento, amén. Y se nos fue el tiempo, se va corriendo y volando. Vamos a seguir luego, el miércoles que viene vamos a tocar otros ejemplos de arrepentimiento, de los que sí tienen y de los que no, para que quede bien claro que cuando hay arrepentimiento, Señor, nosotros nos quebrantamos, ¿sí? Nuestro espíritu es contrito, humillado delante del Señor y no le echamos la culpa a nadie. Nadie más es responsable de lo que a mí me pasa, ¿sí? Mientras yo siga diciendo es por todo lo que me ha tocado vivir, por lo que me hace mi esposo, mi amigo, mi hermano, mi tía, mi abuela, mi padre, no. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, de mis maldades, arrepentirme delante del Señor, ¿sí? Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre Santo bendito. Gracias, Señor. Padre Santo, te rogamos, mi Señor, que tú estés bendiciendo a todos aquellos que dispongan el corazón. Padre, que esto pueda enseñarnos para poder escudriñarnos realmente y poder llegar al arrepentimiento, mi Señor. El primer paso para la salvación, Padre, al arrepentimiento. Padre, ayúdanos, enséñanos, que no nos engañemos a nosotros mismos, mi Señor. Que no estemos apuntando a los demás por nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Padre Santo, ayúdanos realmente, mi Señor, a buscar de ti, a santificarnos cada día, Padre. Ministra esta preciosa palabra en cada uno de nosotros, mi Señor, y ayúdanos a escudriñarnos en nuestra vida, Padre. Ayúdanos a escudriñarnos en nuestra vida, Padre, para que realmente, Señor, cada día podamos, mi Señor, proceder al arrepentimiento, Señor. Cada día podamos procurar estar convertidos a ti, entresacando lo precioso de lo vil, Señor. Padre Santo, arrepintiéndonos de todas nuestras cosas, Señor, para que ese día, Padre, el día, Padre Santo bendito, en que tú vengas por nuestras vidas, mi Señor, estemos pronto, Padre Santo, y velando, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, mi Señor. Ayúdanos a amarte cada día más, mi Señor. Danos sabiduría, Padre Santo bendito. Temor de ti, mi Señor, reverencia, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, bendice a todos los hermanos, Padre, sana a los enfermos, mi Señor. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate y ministra sobre todo tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Santo Dios. Amén.